y frío porque era un decreto que no contentaba en absoluto a nadie. Esta situación, bueno, pues ha sido parcialmente reconducida y evidentemente, bueno, pues lo ha sido a través de los diferentes decretos, por una parte del decreto ley que publicó el propio Gobierno de España, el decreto ley de fecha 30 de marzo, concretamente el Real Decreto Ley 6/2022, que ampliaba el ámbito de aplicación. Si bien es cierto que decía que el impacto en el incremento del coste de los materiales tanto siderúrgicos, bituminosos, aluminio o cobre, que eran las 4 materias con los que se iniciaba el decreto 2/2022, bueno, pues se calculaban aplicando los importes del contrato certificado en un periodo determinado, pero que no podría ser inferior a un ejercicio anual ni superior a 2 ejercicios anuales. Esta situación del Real Decreto Ley 6/2022 pues nos dejó más perplejos aún que el decreto anterior y entendiendo que esta cuestión de la revisión de precios tenía 3 aristas importantes, como era la vertiente política, la jurídica, la económica, pues una vez publicado este Real Decreto Ley 6/2022, lo que hicimos fue dirigirnos a la Junta de Andalucía desde Fadeco Contratistas, desde nuestra patronal autonómica, de nuestra federación autonómica, para poner de manifiesto las carencias de la legislación nacional y hacer ver que el tejido empresarial andaluz quedaba prácticamente fuera del ámbito marcado. De ahí que propusiéramos a la Consejería de Fomento y también a la de Hacienda que tomaran la iniciativa de llevar a cabo un decreto propio que cubriera todas estas carencias. En ese sentido, durante bastantes días tuvimos distintas reuniones y conversaciones encaminadas a empujar e impulsar un decreto que, por una parte, pudiera implementarse o que diera cobertura a los servicios de mantenimiento de carreteras. Y eso se consiguió y así viene reflejado en los artículos 1 y 4. Igualmente, se solicitó que pudiera abrir la puerta a la aplicación en entidades locales y en universidades, cuestión que debe de aprobar, como todos sabemos, de forma previa al órgano competente. Igualmente, solicitamos la ampliación del periodo de afección, ya que la revisión de precio debería de ser factible para aquellas obras que pudieran tener una duración inferior a un año y que hubieran sido ejecutadas en el año 2021 y tal y como se recoge en el artículo 4 de este decreto ley. Por otra parte, la revisión de precio afecta a cualquier material, ya que entendíamos que estos 4 materiales que inicialmente recogían los reales decretos ley del Gobierno de España, pues dejaban fuera otras posibilidades y, con excepción de los energéticos, pues se ha recogido en los artículos 5 y 6 de este decreto ley 6/2022. Igualmente, este decreto suprime las penalizaciones por incumplimiento del nuevo programa de trabajo derivados de los retrasos vinculados a la falta de material y posibilita el cambio de los materiales pactados en el proyecto, para igualmente establecer la incorporación de la fórmula de revisión de precios en todos los pliegos de los contratos futuros. En definitiva, lo que hemos tratado era de trabajar con la Junta para limitar al máximo la posibilidad de que las empresas, la pyme granadina en este caso y andaluza en general, se quedara fuera de la revisión de precios y que los decretos pues fueran de la máxima utilidad para el sector en un momento en el que realmente lo necesitamos, ¿no? Bueno, no todo es tan bueno. En el artículo 11 se limita la revisión de precios a la disponibilidad presupuestaria. Hoy leía en prensa que el Gobierno andaluz, el consejero Juan Bravo, había planteado un presupuesto de 100 millones de euros para esta medida, con lo cual, bueno, pues lo que son las obras andaluzas parece que pueden estar más o menos cubiertas por el presupuesto y, por tanto, que no tengamos excesivos problemas para poder reclamar esta revisión de precios en el ámbito andaluz, tanto en obras de fomento como en obras que puedan ser de otras consejerías, como pueden ser justicia, sanidad, educación, etcétera. Como decía, evidentemente también tenemos algunos nubarrones, ya que ahora tenemos decreto andaluz, pero seguimos trabajando para conseguir que el alcance sea total, ya que hay algunas incertidumbres.
Son pocos los ayuntamientos o diputaciones que se han acogido al decreto ley y tampoco se han acogido universidades. De hecho, hasta donde sabemos, pues solamente el Ayuntamiento de Málaga ha dado el paso de acogerse a este decreto. Pero seguimos empujando y hemos mantenido 2 reuniones con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para pulsar y dar a conocer los riesgos de la paralización de obras si no se acogen al decreto. Evidentemente, somos conscientes de las dificultades económicas y presupuestarias que el decreto va a causar tanto en ayuntamientos como en diputaciones y de las dudas que genera quién abonará las revisiones de precios de proyectos que son ejecutados con fondos europeos. Estas razones, bueno, pues nos hacen seguir insistiendo y estamos visitando ayuntamientos, a universidades, a diputaciones. Por concretar algo, en la Universidad de Granada estuvimos ayer y le planteamos la situación. La de la Universidad de Granada se va a acoger en los próximos 10 días a este decreto ley y son conscientes de la necesidad muy urgente de acogerse a la misma porque no pueden paralizar las obras que tienen en marcha y las licitaciones que en los próximos meses saldrán, algunas de ellas con fondos europeos o con fondos Next Generation y con unos plazos de finalización muy, muy ajustados. Por otra parte, la Diputación de Granada nos comentaba la certeza de la necesidad de acogerse al decreto y también la grave dificultad económica para abordar el mismo, puesto que tienen muchas obras de fondos EDUSI realizadas en el año 2021 y realmente pues dificultades, como digo, en la vertiente económica o financiera para financiar estos sobrecostes sobrevenidos. Como digo, tenemos la certeza de que, por otra parte, a pesar de la disolución del Parlamento, el decreto va a ser convalidado, que es otra de las cuestiones que se nos atisbaba como un nubarrón, va a ser convalidado por la Diputación Permanente del Parlamento en los próximos días, por tanto, esa cuestión la tenemos despejada. Pero, bueno, no obstante, estamos en una situación preelectoral y igualmente, pues existe un cierto riesgo de impugnación constitucional que vendría a dificultar la puesta en marcha de este decreto. En cualquier caso, lo que sí es cierto y verdad es que la fecha para presentar la solicitud de revisión de precios son muy cortas, los plazos son inminentes. Como sabéis, hemos circularizado, en función de las fechas de las certificaciones finales de obra, pues tenemos unos plazos muy concretos. En el caso de que las certificaciones finales de obra se hayan dado durante el primer trimestre de 2021, tenemos de plazo hasta el 13 de junio de 2022. Sin embargo, si las certificaciones finales de obra se han hecho en el segundo trimestre de 2021, la fecha es el 15 de mayo, es decir, nos quedan 3 semanas para presentar la solicitud de revisión de precios. Es una cuestión muy importante porque, de lo contrario, podríamos entrar en una solicitud extemporánea que de nada nos serviría. Por otra parte, los índices, cuando las certificaciones finales se realizan en el tercer trimestre de 2021, hayan sido realizadas en el tercer trimestre de 2021, la fecha tope para presentación de la revisión de precios será 29 de mayo. Y con respecto a los precios, con respecto a las certificaciones del cuarto trimestre de 2021, pues tenemos hasta el 19 de junio de 2022 para presentar la solicitud de revisión de precios. Nuestra recomendación es que, con independencia de que la vertiente jurídica se consolide o no y que la vertiente económica se lleve a cabo y se acojan o no se acojan diputaciones y ayuntamientos, nuestra recomendación, como digo, es que todas las empresas afectadas por la revisión soliciten, antes de concluir los plazos comentados, la correspondiente solicitud de revisión de precios, porque, como digo, de lo contrario estaremos en un fuera de juego que no nos permitirá reclamarlo con posterioridad. Yo a continuación lo dejo aquí y dejo la palabra a Violeta Aragón para que aborde el cálculo de la fórmula polinómica y las variaciones de coste que tendrán que superar el 5% para acceder al procedimiento excepcional de revisión de precios. Muchas gracias y espero que disfrutéis de la jornada. Un saludo. Pues muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias a la Confederación de Empresarios Granadina por invitarme a estar aquí, también a la Asociación de Constructores y Promotores de Granada, hermana, porque yo soy la secretaria general de la Asociación Constructores y Promotores de Málaga, y la verdad es que tenemos una colaboración absoluta entre provincias y estoy encantada de poder estar haciendo esta jornada hoy
con empresarios granadinos o con técnicos de la empresa granadina, entre otras cosas porque yo soy de Granada, con lo cual estoy especialmente feliz en compartir con vosotros este rato. Deciros que, bueno, que espero que todo vaya bien porque es la primera vez que utilizo esta plataforma y ya hemos tenido la primera pega, y es que tenía una presentación dinámica que se movía un poquito y parece ser que la plataforma no lo permite. Lo he pasado a un PDF y, bueno, pues vamos a ver cómo va funcionando. Tenía algunos enlaces a página web que tendré que ir cortando y arrancando página web, o sea que espero que todo vaya bien y que me disculpéis si en algún momento hay alguna parada. Como ha dicho Francisco, a mí me toca explicaros cómo se realiza esta revisión o cómo presentar o cómo abordar la revisión de precios. Primero, cómo saber si estamos dentro de la posibilidad de solicitar la revisión de precios y ver un poco esas fórmulas polinómicas que seguro que muchos de vosotros ya habéis planteado, ya habéis estudiado y lo tenéis muy avanzado, y seguro que al final de la jornada pues se plantean preguntas específicas y muy avanzadas después de haber trabajado el tema, pero voy a empezar desde el principio porque me han dicho que hay algunos de los asistentes pues todavía no se han enfrentado, les ha asustado un poco ver esas fórmulas que aparecen de revisión de precios, y lo que voy a hacer es empezar desde un punto cero para que cuando salgamos de aquí pues todo el mundo vea que se puede hacer esta revisión de precios de una manera muy fácil y sin muchas complicaciones. Voy a compartir pantalla. Vamos a intentarlo. Aquí, ahora sí. Vale, fenomenal. Bueno, la primera parte ya la ha explicado un poco Francisco, que es las bases del decreto. Yo voy a pasar muy rápido a quién se les va a reconocer esta revisión de precios. Yo tengo que deciros que vamos a centrarnos en la revisión de precios según el Decreto Ley 4/2022, que es el de la Junta de Andalucía. Voy a ir haciendo referencia al nacional porque algunos de vosotros quizás tengáis obras del Estado, pero seguramente lo más habitual es que lo que tengáis sean obras pues locales de ayuntamientos, de diputaciones. Entonces nos vamos a centrar en lo que dice el decreto de la Junta de Andalucía. Pues ¿a quién se le aplicará? Pues a todos los procedimientos de licitación de la Junta de Andalucía, porque ya está aprobado, a las universidades y luego a las universidades, organismos dependientes y entidades locales andaluzas que lo acuerden expresamente. ¿Qué tipo de obras? En el Estado solo eran obras, ahora en el andaluz se incorporan, esto es una novedad de lo que está en rojo, son novedades del decreto andaluz, servicios de conservación, sin importar la duración del mismo, tanto de edificios como de carreteras. ¿Qué tiene que haber ocurrido? Que durante el año 2021 o 2022 hayan tenido obra en ejecución, certificaciones en el año 2021 o en el año 2022, incluso aquellos que ya tengan certificación final de obra aprobada. Esto es importante, novedad del andaluz es que pueden estar las obras acabadas, siempre que no estén liquidadas, es decir, durante el plazo de garantía se podría solicitar. Ojo con las limitaciones que luego nos da de plazo de presentación de la solicitud, pero para obras acabadas este decreto se podría pedir la revisión. También para las obras futuras, todas las que se publique su adjudicación o formalización hasta el 30 de marzo del año 2023 estarán acogidas a este decreto excepcional de revisión de precios. Y el último punto es que tenemos que ser capaces de constatar que ha habido un impacto directo y relevante en la economía del contrato, provocado por la subida de las materias primas. ¿Qué significa esto? Pues que tiene que darse que se supere el 5% entre la suma de todos los importes certificados durante toda la obra, desde la primera certificación hasta la última, la suma de todas esas certificaciones con respecto a la suma de todas esas certificaciones aplicándole su fórmula correspondiente de revisión de precios,
tiene que haber una diferencia del 5% entre ellas. Lo vemos. ¿Qué son los índices de precios? ¿Por qué necesitamos estos índices de precios? ¿Por qué estábamos diciendo la diferencia entre el Estado que decía hay que meter solo 4 precios y sin embargo la Junta de Andalucía dice que se contemplarán todos los precios? Pero todos los precios de una manera limitada a los que el Ministerio determina mensualmente su variación de precios. Los precios sobre los que el Ministerio da el índice de variación son estos que tenéis aquí: aluminio, materiales bituminosos, cemento, energía, focos y luminarias, que a partir de ahora y en las fórmulas empezaremos a llamarlos A, B, C, E, etc. Sobre estos materiales en concreto, el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado, que depende del Ministerio de Hacienda, publica en el Boletín Oficial del Estado cuál ha sido su variación de precios respecto a un índice 100 que lo cifró en 100 en 2011, en diciembre del año 2011. A partir de ahí, por ejemplo, el aluminio en enero del año 2021, que sería la segunda columna, que pone 104 contra 185, quiere decir que respecto a enero del 2012 se ha incrementado teóricamente, según los datos del Ministerio, que son los que vamos a tener que utilizar, no los datos reales de nuestras subidas de precios, se ha incrementado un 4%. Si vemos la diferencia de precios desde enero hasta diciembre, pues el aluminio se habría incrementado de 104,385 a 146,05, aproximadamente un 42%. Ha sido el incremento teórico del aluminio lo que utilizaremos en estas fórmulas de revisión. Sabiendo ya cuáles son los materiales que nos van a afectar para determinar la subida de precios y de dónde tenemos que sacar cada uno de esos índices, que como veis el primer trimestre se publicó en el BOE 311 de 28 de diciembre del año 2021, el segundo trimestre se publicó en el de 15 de marzo del 22, el tercer trimestre el 29 de marzo del 2022 y el del cuarto trimestre del año pasado se publicó hace unos días, el 19 de abril del año 2022. Como veis, aunque los índices son mensuales, pues los publican aproximadamente entre 4 y 6 meses más tarde del mes en cuestión. Esto es importante porque si no tenemos los índices, difícilmente podremos saber cuál ha sido la variación de precio de nuestro contrato. Tendremos que esperar hasta que se publiquen los índices para luego poder hacer la fórmula de revisión de precios. ¿Qué son las fórmulas de revisión de precios? Bueno, pues en el Real Decreto, en el 1359/2011 de 7 de octubre, aquí tenía un enlace para ver el decreto, pero no me voy a ir atrás porque seguro que todos habéis visto estas fórmulas de revisión de precios, que son unas fórmulas muy largas, con muchos sumandos, muchas letras y números, pero en definitiva lo que significan estas fórmulas es que para una tipología de obra elegida entre las que están ahí detalladas, en el decreto habla obras de carreteras, obras de ferrocarriles, obras aeroportuarias. Es verdad que este decreto está pensado para obras del Estado, obras del Ministerio. Y una de las complicaciones que vamos a tener es encontrar de entre todas estas fórmulas, que son para obras como de mucha envergadura, encontrar cuál es la que más se adapta a nuestra obra local o más pequeñita. Esta es una de las dificultades que vamos a tener, pero el decreto dice que hay que elegir una de las que aquí está. En la revisión general de precios, el reglamento permitía que para obras un poquito más complejas, pues uno podía hacer su propia fórmula. También en la revisión general de precios es que el que determinaba la fórmula era el pliego, la administración te decía cuál era la fórmula de revisión. Ahora en los pliegos no hay fórmula de revisión, con lo cual nos están diciendo a nosotros que seamos nosotros los que les propongamos una fórmula de entre las que están en el decreto. Con esa fórmula obtendremos para una tipología de obra que ya hemos elegido un porcentaje que le llamaremos K, en el que se incrementará la certificación de un determinado mes T,
en base a la afección de la variación de precios de materiales, o sea, a los índices de precios que he dicho antes, la variación de precios de materiales teóricos que nos ha dicho el Ministerio, no las nuestras de nuestra obra, en referencia a unos precios que oferté yo en el mes de inicio, que lo vamos a llamar cero. Es decir, que lo que vamos a poner en relación es el precio en un mes determinado con respecto al precio en el momento en el que hice mi oferta, y en base a eso la fórmula me va a decir cuál es el porcentaje en el que tengo que incrementar mi certificación. Yo he cogido esta fórmula porque era la más sencillita, la que tiene solo 3 sumandos, porque me parece lo más fácil para poder explicar, las demás son exactamente igual. Esta fórmula te dice que el porcentaje, la K, en un mes T cualquiera, en el mes de junio, en el mes de julio, tendré que ir haciendo una fórmula de revisión para cada uno de los meses. Será la variación del precio de la energía, que es la E, o sea, la energía en el mes T, por ejemplo, en el mes de ahora, que estamos en abril, pues la energía en el mes de abril respecto a la energía en el mes en el que yo hice mi oferta, en el mes 0, influirá en mi porcentaje de variación un 15%, un 0,15. En un 25% influirá la variación del precio de los áridos. Y en esta fórmula, por muchos materiales más que tenga en esa obra, no me van a dejar que los incluya y que afecte su variación de precios en mi fórmula. Aquí solo afecta la energía y los áridos. El resto es 0,60, en el que el 0,60% de la obra se entiende que no está afectada por ningún material predominante y, por tanto, no tiene importancia su aplicación. Aquí pongo importante el 0, mes de inicio. Lo lógico sería pensar de, oye, el mes de inicio es el momento en el que yo puse mi precio, cuando licité, pero no. ¿Qué nos dice el decreto? El decreto nos dice que el mes 0 será cuando yo firme el contrato o 3 meses después de que yo hiciera mi licitación, lo que haya ocurrido antes. Y siempre, si la formalización o estos 3 meses después de la licitación es anterior al 1 de enero del año 2021, se tomará como referencia, como mes 0, el 31 de diciembre del año 2020. Otra peculiaridad es que en todas estas fórmulas, como ya ha dicho antes Francisco, la energía es el único material de todos los que estaban en la listita que la Junta de Andalucía ha dicho que no va a tener en cuenta su variación. Es decir, que la energía va a considerar que la energía en cualquier mes cuesta exactamente igual que en el mes de origen en el que yo hice mi licitación. La energía en el mes de mayo, igual que la energía en el mes de abril, que en el de junio, que en el de agosto, da igual, no varía. Y, por tanto, cuando hacemos ese cociente de la energía en el mes de inicio partido por la energía en el mes actual entre la de inicio, como siempre es 1, pues este término se convierte en un término fijo 0,15 que se sumaría al 0,60 que tenemos aquí al final. Vamos a un ejemplo práctico. En este mismo ejemplo de la obra de Escollera, pues he puesto, por ejemplo, si el fin del plazo de la presentación, yo presenté mi oferta en febrero del año 2021 y firmé el contrato en junio del año 2021. ¿Cuál sería mi mes 0? Pues el mes 0 será febrero más 3 meses es mayo y la firma del contrato fue junio, pues entonces mi mes 0 es mayo del año 2021. Me voy a la tablita en la que os he enseñado antes de variación de precios. Y yo he considerado una obra que ha tenido solo 2 certificaciones. Una certificación en julio del año 2021 de 150.000 euros, otra en agosto del año 2021 de 200.000. Total certificado 350.000. Y ahora tendré que ir haciendo una fórmula específica calculando mi porcentaje de revisión mes a mes certificado. La K, el porcentaje de variación en el mes de julio, pues será lo que dice la fórmula, 0,15. Ahora ya es ir rellenando huecos, poniendo, jugando un poco a los barquitos, ¿no? Con las tablitas de revisión de precios. La energía en el mes de julio partido por la energía 0, que esto hemos quedado que siempre es 1, más 0,25 por el árido
el índice del árido en el mes de julio partido por el índice del árido en el mes 0. Pues en el índice del árido, aquí si vemos la tablita, lo que está marcado en rojo en el mes de julio es 104,473, 541 partido por 104,483. Pues sale, la formulita saldría 1,0002105, así que nuestra certificación revisada de julio de 2021 serán nuestros 150.000 euros multiplicados por este coeficiente que nos ha salido para el mes de julio. Serán 150.031,57. Ahora tendré que hacer exactamente lo mismo para el mes de agosto. ¿Qué ocurre en el mes de agosto? Pues que resulta que en el mes de agosto el árido ha bajado, teóricamente, según los índices del Ministerio, que podemos discutirlos o no, pero son los que hay y tenemos que acogernos a ellos. Entonces, al poner los índices del Ministerio, decimos que la certificación, que el árido en agosto es 104,473 partido por 104,483 más 0,60, el índice de revisión para el mes de agosto es 0,999. Esto me parecía importante decirlo porque las fórmulas de revisión no siempre son a la alza. Y este es un ejemplo. La certificación revisada de agosto serían los 200.000 por 0,99, se quedaría en 129.995. El total certificado serían la suma de estos dos, 350.026, que si hacemos la diferencia, el porcentaje, vemos que es un 0,007, es decir, que aquí no llegaríamos al 5% y no procedería la revisión de precios. Este es un ejemplo un poquito especial, no pretendía que saliera, simplemente que vierais un poco el funcionamiento de las fórmulas. ¿Qué tenemos que hacernos? Pues lo más fácil es hacerse una tablita Excel de este tipo, donde uno pone todos los materiales y va poniendo arriba la formulita. Yo, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo hecho con la fórmula, la 811, que es la de edificación general, una de las que más se está utilizando para todas las obras que sean de construcción de edificios, pues parece la más completita. Y vamos poniéndonos nuestros coeficientes en la primera línea de la fórmula, eso nunca variará a lo largo de todos los meses, y igualmente lo que está en azulito, en celestito, en moradito, el índice 0, que tampoco nos va a variar en toda nuestra obra. Este índice 0, que lo he vuelto a considerar en mayo del año 2021, pues aquí están los índices de precios de ese mayo de 2021 en la segunda fila. Y a partir de ahí, pues tenemos que ir haciendo el índice en julio, el índice en noviembre, el índice en diciembre, cada mes. Yo aquí he dicho que se ha certificado 3 meses, ha habido alguna parada, en julio se certificó, en noviembre y en diciembre. Pues pongo mi índice de julio y luego voy haciendo pues la formulita tal cual, haciendo los cocientes entre el índice de julio partido por el índice 0 y luego multiplicado por el coeficiente que tengo arriba en gris. Así voy teniendo los índices de noviembre, me sale que en noviembre, en julio la variación sería un 2%, 1,02777, en noviembre un 1,056,053 y en diciembre 1,0602. Estos serían mis coeficientes por los que tendré, lo que está en rojo a la derecha, tendré que ir multiplicando la certificación de lo ejecutado en ese determinado mes. He marcado en amarillo para que no se os olvide que la energía, siempre el cociente entre la energía, por mucho que haya variación de energía, pues siempre hay que dejarlo en 1 y se pasa a término fijo. He hecho el mismo ejercicio, abajo está hecho el mismo ejercicio con respecto al decreto estatal. El decreto estatal lo que dice es que lo mismo que hemos hecho con la energía, que entendemos que no cambia de precio a lo largo de los meses, tenemos que hacer con el resto de los materiales, excepto 4. Los únicos que permiten esa variación de precios o que van a incluir en la fórmula de revisión de precios o que nos permiten que incluyamos en la fórmula de revisión de precios son estos 4: aluminio, mezclas bituminosas, siderúrgico y cobre. Esto tiene su relevancia porque en este ejemplo que hemos hecho de 3 mesecitos, si aplicamos el decreto andaluz, las certificaciones revisadas, me sale las certificaciones ordinarias en la primera columna, las certificaciones revisadas en la segunda columna me sale un 5,04%, con lo cual
estaría dentro de la posibilidad de solicitar la revisión de precios. Sin embargo, con el decreto estatal, cuando quito todos esos materiales, cuando digo que no me incluye el precio de subida o que no va a subir teóricamente todos los materiales, excepto esos 4, pues se me queda en un 3,77%, con lo cual esa obra no tendría derecho a revisión de precios. Hago aquí una referencia a un programa de cálculo de CNC que tenemos, lo que pasa es que, como digo, no sé si lo voy a poder compartir y creo que no. Tenemos un programita, ahora después si no lo intento cuando lleguemos al final, un programita de cálculo de la CNC. CNC es la Confederación Nacional de la Construcción, a la que pertenecemos todas las patronales provinciales, en el que se ha metido tenemos metidas todas las fórmulas de revisión de precios, con lo cual basta con seleccionar del listado la formulita de revisión de precios y meter los importes de las certificaciones y automáticamente nos calcula el porcentaje si procede o no la revisión. Este programita de cálculo está en las asociaciones provinciales, o sea que cada asociado que esté interesado en utilizarlo tendría que ponerse en contacto con su asociación. ¿Cómo selecciono la fórmula tipo? Esto es la pregunta del millón, porque como os decía antes, pues no siempre se adaptan a las fórmulas tipo que están escritas en el decreto, que son de obras de gran envergadura, obras como aeropuertos, puertos y carreteras en general. Bueno, pues las obras locales, es verdad que hay algunas en concreto que parece ser que son las que están encajando más, por lo menos de las obras que yo he ido viendo, pues está la fórmula, la 382, que aunque esté dentro de obras portuarias, pero es de urbanización y viales en entornos urbanos. Bueno, pues esta para obras de calles en administración local, de calles, pues está encajando bastante bien, o parece que es la que más se aproxima, porque hay otra que es de construcción de paseos marítimos sin madera, que está en obras hidráulicas, pero bueno, esta de obras hidráulicas no tiene mezcla bituminosa. Entonces, pues a mí me parece más interesante la 382, que sí tiene influencia de mezcla bituminosa. Y luego la que os ponía antes de edificación general. Esas son las más habituales. Pero, ¿qué ocurre si es que no encaja o tengo una obra muy especial? Bueno, pues aquí también están un poco divididas. Si tengo de electricidad, tengo más instalaciones, pues se puede encontrar, y si no, habría que calcularlo. ¿Cómo se calcularía? Pues tendría que coger, a ver, voy a intentar aquí sí, porque si no, no vais a entender nada de lo que estoy diciendo. Voy a dejar de compartir esta pantalla y a compartir otra. Aquí tenéis un ejemplo de cómo se calcularía una fórmula polinómica de revisión de precios. ¿Qué es lo que hacen? Pues de cada capítulo de la obra o de cada tipología de obra que tengo dentro de mi proyecto, vería cuál es el presupuesto de esta tipología concreta, calcularía su tanto por uno y le encontraría una fórmula específica dentro de las que hay en el decreto, vería cuáles son los coeficientes de esa fórmula específica y luego haría una media ponderada por el peso de cada capítulo para obtener unos coeficientes tipos generales. Violeta, disculpa, no se ha compartido pantalla. Vale, pues entonces, ¿ves? Esto es lo que estaba diciendo, que con el programita... Pues dale entonces... a compartir escritorio. Sí, no, le he dado a compartir escritorio y he elegido la página de las que tenía. Y yo lo estaba viendo, pero... Prueba con compartir pizarra, por si...
Bueno. Ahora se veía un Vuelvo documento en al- blanco. Sí, no, esa es la pizarra. La pizarra es para escribir a mano. Así que no, la página web en principio no la podría enseñar, con lo cual paso otra vez a la presentación que tenía antes. Si queréis ponemos la página web en el chat, si me la podéis pasar. Vale, ahora lo pongo en la página web. Si ponéis de fórmula de revisión de precios en internet, pues os salen algunos proyectos que tienen fórmula de revisión de precios. Y como os decía, la idea es que cada capítulo que sí tenga fórmula específica se pondrían sus índices, luego le haríamos una media ponderada con todos los índices que tengamos en el proyecto, ponderado con respecto al peso específico que tienen esos índices dentro del proyecto, y sacaríamos unos índices medios y luego buscaríamos otra vez entre las fórmulas que hay los índices que nos han salido fueran los más aproximados a estas medias ponderadas que nos han salido. Es a lo mejor es un poco complicado explicarlo así sin verlo, pero si alguno llegara al límite de necesitarlo, pues estamos en las asociaciones también a vuestra disposición para echar una mano en el cálculo. Lo más fácil, evidentemente, es buscar una genérica de entre las que hay aquí y si hay varias que encajen, hacer la prueba con varias y ver cuál nos sale mejor, porque esto sería la otra solución. Ahora estoy compartiendo, Nila, estoy compartiendo otra vez la presentación en PDF, que creo que se verá. Sí, perfectamente. Pero no pasa de página. Sí está pasando. Ahora mismo tienes la tabla de índice de precios. Ahora sí. Vale. Ejemplo 2. Estamos aquí y vamos por... Vale, pues no voy a entrar más en cómo se calcula la fórmula porque sin ver las cifras es complicado. Y otra vez incidir en los plazos para la solicitud de revisión, que como ha dicho antes Francisco, yo los dejo aquí en pantalla para que se vea muy bien en rojo, porque aunque parezca un poco incoherente, las obras que terminaron en el segundo y en el tercer trimestre del año son las primeras que hay que presentar. Tendríamos menos plazos a las obras acabadas en el segundo trimestre, tenemos apenas 3 semanas, hasta el 15 de mayo, las que se terminaron en el tercer trimestre hasta el 29 de mayo. Luego tendríamos las que acabaron en el primer trimestre del año, que tenemos hasta el 13 de junio. Y por último, las que acabaron en el cuarto trimestre del año 2021, que como los índices se publicaron el 19 de abril, pues tenemos hasta el 19 de junio, 2 meses desde que se publican los índices. Todas las que se han ejecutado o se están ejecutando en el año 2022, pues todavía no podemos pedir la revisión de precios porque no se han publicado los índices que nos van a permitir calcular las fórmulas de revisión. Habrá que esperar a que se publiquen los índices y cuando se publiquen los índices tendremos 2 meses para presentarlos. Y esto ya también ha sido antes comentado por Francisco. Yo, si os parece, creo que es más interesante porque estoy leyendo aquí a la derecha con un poquito de lado las preguntas y me parece que son lo más importante, que son preguntas ya muy específicas, concretas. Voy a dejar de compartir y si os parece empezamos a responder preguntas porque creo que puede ser lo más operativo. Muchísimas gracias por vuestra atención y disculpad porque hayan fallado algunos medios técnicos. No sé cómo lo hacemos, Francisco. ¿Vamos leyendo y contestando sobre la marcha? ¿Voy leyendo y contestando? Sí, yo creo que lo suyo es ir leyendo y respondiendo, ¿no? Mejor que yo he contestado algunas por escrito al principio. Vale. Hay algunas que yo creo que ya están hasta contestadas, pero vamos a ir leyéndolas una a una, si te parece, y vamos contestando. El Real Decreto dice que se haga la solicitud y se dispone de 2 meses desde la publicación de los últimos índices, pero existe algún modelo de solicitud. Vale. Los modelos de solicitud no deja de ser una instancia general en el que puede ser la de cualquier ayuntamiento. En cualquier caso, vamos a hacer un modelito en el que digamos una frase. Eso es. Hay una cuestión que he comentado ahí. Estamos desarrollando, ayer nos pasaron de CNC un modelo de solicitud que vamos a pasar a las asociaciones en breve
que queremos darle, bueno, pues nuestro sesgo propio y estamos en revisión, en la parte de revisión jurídica. Yo creo que a lo largo de la tarde de hoy o mañana nuestros asociados tendrán ese modelo de revisión para que puedan utilizarlo, bueno, no al pie de la letra, sino que lo adapten a las circunstancias de su obra, a las circunstancias de su empresa. Por tanto, sí que habrá un modelo de solicitud y, ojo, como todos los modelos, no deja de ser un modelo que hay que adaptar. Los modelos no sirven para todas las circunstancias, ¿vale? Cada uno tiene que adaptarlo a las circunstancias de su obra y su empresa, pero sí vamos a facilitar un modelo que lo tenemos ahora mismo en revisión, ¿vale? ¿Qué es importante siempre? Pues los anexos de este modelo, porque el modelo no deja de ser decir que me incorporo. ¿Cuáles son los anexos? Pues un primer anexo en el que digo, justifico cuál es la fórmula de revisión y contesto así a la siguiente, de que las fórmulas, como decía, en una revisión de precios generales o ordinaria, la fórmula de revisión tiene que venir dada por la administración, tendría que venir incluida en el pliego. Esto es una revisión extraordinaria para obras de menos de 2 años, que la ley de contratos dice que obras de menos de 2 años no tendrían que tener revisión y se ha conseguido una revisión extraordinaria para esas obras. Por tanto, no tenemos fórmula en el pliego. Seremos nosotros los que propongamos esa fórmula. Por tanto, estaría bien que haya un primer anexo a la solicitud en el que se diga, se justifique el por qué he elegido esa fórmula. La administración siempre tendrá la potestad de, una vez revisada la solicitud, pues estar en desacuerdo y tendremos que negociar con ellos otras si no la vieran acertada. Luego habría que hacer un segundo anexo en el que dijéramos, primero, por qué he elegido esta fórmula, el segundo, si cumplo o no los requisitos para poder acogerme al decreto. Y ya el tercero, bueno, pues sí sería la solicitud propiamente dicha de que se nos abone. Puesto que los proyectos no había por razones obvias, las seleccionábamos cada empresa, sí, cuál es la que se aplica, bueno, pues eso yo creo que ya ha quedado dicho. En caso de contratos que hayan tenido certificación en el primer trimestre del año 2022, en el plazo de 2 meses, efectivamente, lo he dicho también. ¿Quiere decir las certificaciones del último trimestre, por ejemplo, las solicito en la misma reclamación o no? A ver, hay que empezar, la obra se empieza y se acaba en Andalucía, porque estoy leyendo por ahí, en el decreto dice anualmente, el decreto estatal dice que se hará una solicitud anual, pero no dice eso el de Andalucía. El de Andalucía lo que dice es que hay que computar las certificaciones totales de la obra, desde el primer mes hasta el último. ¿Qué quiere decir? Que para pedir la revisión de precios necesariamente tengo que esperar a que la obra esté acabada. Y no solo que esté acabada, sino que esté acabada y que se hayan publicado los índices del último mes en el que yo haya ejecutado obra. Cuando ocurra esto, tendré que hacer la revisión mes a mes de cada una de mis certificaciones con su fórmula correspondiente de precios, hacer la suma de las certificaciones ordinarias y hacer la suma de las certificaciones revisadas. Y si me sale más de un 5%, en ese momento podré pedir la revisión. Pero tengo que esperar a que acabe la obra, a que se publiquen los índices y que pasen, y en ese plazo tengo 2 meses. Y siempre antes de que esté liquidada la obra, porque una vez que la obra esté liquidada, es decir, antes de que se acabe el plazo de garantía, una vez que la obra esté liquidada o esté acabado el plazo de garantía, no será posible la revisión. A ver, ¿las solicitudes se hacen por la obra completa o se pueden hacer por certificaciones mensuales? No, hay que esperar obra completa porque hay que justificar que he conseguido pasar el 5% en el total de las certificaciones. Creo que se plantea por anualidad en el decreto del Estado, pero no en el de la Junta de Andalucía. Y entonces en el del Estado efectivamente hay que pedirla del año 2021, aunque también se podrían sumar las 2 anualidades. En el Estado podría pedirse al finalizar el año 2021 los certificados en el año 2021 o esperar al año 2022 y sumar las 2 anualidades para solicitarlo, pero en el de Andalucía no. El de Andalucía no funciona así, funciona obra terminada, desde inicio hasta final tendría que solicitarlo. Enviaremos la presentación por email, sí, sin problema. Está preguntado unas cuantas veces.
Estamos desarrollando un modelo sustituto, vale, esto lo dice Francisco. ¿Existe posibilidad de hacer uso de una fórmula ajustada a la realidad de la obra ajena a las oficiales, como por ejemplo obras de edificación que quedan amparadas con solo 4 fórmulas? Esto lo estuvimos discutiendo en un webinar que tuvimos con la Confederación Nacional de la Construcción el pasado viernes. Y la conclusión jurídica, yo, Vanessa, si tiene alguna otra opinión que nos la comparta, pero la opinión jurídica era que el decreto dice claro que habrá que seleccionarlas de las que pone el decreto de fórmulas, o sea, de entre las que están en el Real Decreto 1359, que no puedes crearte tu fórmula, sino que tienes que ver la que más se asemeja y seleccionar una de las que está aquí. Es verdad que la revisión ordinaria, lo que dice la ley de contratos, es que en casos excepcionales o de obras especialmente dificultosas se podría crear una fórmula, pero la crea la propia administración, no nosotros. Y como somos nosotros ahora los que proponemos, lo que nos dicen es que tenemos que proponerlas de entre las que hay. Efectivamente, yo considero igual. Bueno, lo primero, aprovechar para saludaros y daros las gracias por invitarme a participar en la jornada y daros la enhorabuena a todas las asociaciones provinciales, a FADECO, porque creo que esta normativa también se debe a vuestro esfuerzo, ¿no? Al haber peleado a nivel político, ¿no? Y por la administración para que la apruebe. Y bueno, considero que efectivamente debe ser una de las fórmulas que exista ya en el Real Decreto, salvo que tu propio pliego fije alguna, vamos, que un porcentaje mínimo, muy mínimo a día de hoy encontramos de contratos o pliegos que establezcan fórmulas de revisión. Entonces nos tendremos que ir a alguna de las que establezca el Real Decreto 1359. Entiendo que crear tú una propia no la van a admitir, no la van a admitir. Tendremos que acogernos a una de las que ya se marca por la normativa. Y he visto, bueno, aprovecho porque he visto antes por ahí una de las preguntas de que qué hacemos si no nos lo admiten. Bien, si no contestan en el plazo, que en esos casos el silencio es negativo, se entendería desestimada la solicitud si en 3 meses no tenemos una respuesta, o bien tenemos una resolución expresa que nos la desestime. Si entendemos que llevamos la razón y está muy bien justificada la fórmula donde sí que se supera ese 5%, pues bueno, habrá que presentar recurso administrativo ante de la propia administración y en su caso, si también resulta desestimado, pues incluso cabría plantearse la posibilidad de acudir a la vía judicial. ¿Vale? Claro, lo que está por ver es si vamos a la vía judicial, el tiempo que puede tardar y claro, como bien habéis comentado, hay una limitación presupuestaria. ¿Qué pasaría si como la solicitud es previa, si entraríamos dentro o si luego ya cuando se resuelva nuestro caso, si ya no hay presupuesto? Pero vamos, en cualquier caso el derecho está ahí y si cumples con los requisitos, lo justifica y lo presenta en plazo, uno de los contratos objeto de revisión de precios, cumple tu fórmula de que supera ese 5%, y la presenta en plazo, entiendo que, bueno, hay que pelear porque sí que lo estimen. Bueno, no creo yo que la administración o el órgano de contratación puede no contestar porque se vea con un volumen grande de solicitudes o contestar fuera de plazo, pero desestimarlo expresamente si lleva la razón y cumple con los requisitos de la normativa, no creo que se planteen demasiados supuestos. Otra de las cuestiones que se planteaban era qué sucede o qué hay que hacer en el caso actual donde los ayuntamientos y diputaciones no se han acogido todavía a este decreto ley. Bueno, la recomendación no es otra que presentar la documentación, que presentar la solicitud y que hacerlo como si sí se hubieran acogido, con independencia de que se acojan o no, porque seguramente bueno, los órganos de cada ayuntamiento o de cada administración, los órganos competentes, llevarán a cabo en sus plenos o en donde corresponda el acogerse o no al decreto, seguramente fuera de plazo, más allá del 15 de mayo que marcábamos como plazo para algunas de las obras terminadas en el segundo trimestre del año pasado. Por tanto, la recomendación es presentarlo en todas las instituciones, en todos los ayuntamientos y en todas las diputaciones donde tengamos esta cuestión y, por supuesto, la Junta de Andalucía igualmente. Universidades, como hemos dicho, también están incorporadas, por tanto, la recomendación, como digo, recalco, es presentarlo porque de lo contrario estaríamos en un fuera de plazo. Si lo presentamos
el 20 de mayo para las obras, como hemos visto antes, que comentaba Violeta, cuya última certificación haya sido el segundo trimestre de 2021, pues estamos fuera de plazo y aunque se acojan al mismo después de esa fecha, no habría plazo legal para para tener en cuenta, en consideración, esas reclamaciones, ¿vale? Continúa tú si quieres, Violeta. Luego hay una pregunta aquí, dice, materiales, por ejemplo, como el yeso, ¿se incluiría en áridos o no se contempla? Pues no entiendo muy bien la pregunta porque, a ver, si eliges una fórmula que tenga áridos, tú tienes que coger los índices, lo que os decía, que no hay que coger los índices reales, o sea, los precios reales de tu obra, tú tienes que coger los índices de áridos que dice el ministerio. Coges el índice en el precio del momento actual, el índice del momento origen, y esos son los que tú tienes que seleccionar y luego aplicarlo a toda tu obra, a toda tu certificación. Por tanto, pues no, es que no tienes que, tú no tienes que determinar ni si hay que incluir o no incluir el yeso. Si el yeso está en tu certificación, pues se verá afectado por la fórmula de revisión en la que han metido los índices del árido que ha marcado el ministerio. Dice, se puede solicitar revisión, a ver, ¿se puede pedir una revisión de una obra que haya finalizado en 2021 que no esté en ejecución a la entrada en vigor del decreto? Sí, eso es lo que estamos comentando, que en el de Andalucía sí, en el estatal no, pero en el de Andalucía sí, por eso estamos marcando estos plazos que para las obras terminadas en el segundo trimestre, en el tercer trimestre, en el cuarto. De hecho, en Andalucía las únicas obras que podemos, todo lo que se puede pedir son siempre obras terminadas, porque hemos dicho que tiene que ser el cálculo con respecto a la certificación total de la obra, la suma de todas las certificaciones y que luego además tenemos que esperar a que se publiquen los índices. O sea que siempre serán, pediremos la revisión de obras terminadas, siempre que no se haya liquidado el contrato. Muy importante. O sea que si se va a producir la liquidación, evidentemente yo volvería a hacer una petición de revisión ad cautelam diciendo que no se han publicado los índices o retrasaría el momento de, siempre en cualquier caso retrasaría el momento de la liquidación si me corresponde una revisión o si entiendo que me va a corresponder una revisión de precios, porque en el momento que se liquide la obra me lo van a denegar. Se puede solicitar, a ver, me estoy saltando una y poniendo otra, ¿no? El importe de certificación que se utiliza para el cálculo es la base imponible de la certificación o ejecución material con baja. Es lo que yo he ejecutado de la certificación con mis bajas, es lo que yo he cobrado. Si tengo que aplicarle lo que me han pagado, una revisión de precios con respecto a lo que yo he cobrado efectivamente. Con la baja. ¿Vale? Con la baja, efectivamente, con lo que realmente, con los precios que yo estoy certificando en origen. O sea, no me puedo ir a los precios de la licitación, sino a los que ya estoy, a los que yo he ofertado y con los que estoy cobrando toda la obra. En obras comenzadas a lo largo del año 21 y que finalizan en el 22, la reclamación de la revisión excepcional debe realizarse todas sus certificaciones en su conjunto una vez finalizada la obra por anualidades al final de la obra. En Andalucía, al final de la obra. En el estatal, por anualidades se podría hacer. Por obras futuras hay que realizar la solicitud antes de empezar y mes a mes hacer la reclamación de la revisión de precios o cuando se acaba la obra. Cuando se acaba la obra. Esta es la pregunta más repetida. Siempre en Andalucía dice que hay que hacer el cálculo una vez acabada la obra, que es cuando se puede comprobar si se ha visto afectado o no el contrato de una manera sustancial. O sea que hay que esperar hasta el final, coger todas las certificaciones. Hay que tener en cuenta que son fórmulas establecidas para contratos de obras y el decreto se extiende a contratos de servicios. Cierto, los contratos de servicios tenemos un problema adicional y es que las fórmulas de ahí es verdad que no encajan de ninguna de las maneras. Entonces,
bueno, pues volvemos a hacer lo mismo, a asemejar que ese contrato de servicios, en función de cuáles han sido las actuaciones que yo he ido ejecutando durante ese servicio de conservación, si es un servicio de conservación de carreteras, pues yo lo asemejaría a una obra de obra de carretera, o si es un servicio de conservación de edificios, a una obra de edificio general, la genérica de la 811, y ver lo que me sale. En el caso de que no salga el 5%, pues tendríamos que ir probando con alguna otra, a ver si me sale, porque he tenido más, no sé, pues he tenido conservación de edificios, pero me he dedicado más a cambio de luminarias o de instalaciones. Pues me iría a otra fórmula en el que el peso específico de las instalaciones encaje más, y en la justificación que hago de por qué he seleccionado esa obra, pues tendría que decir que el peso específico de mi ejecución ha sido el cambio de aire acondicionado, de luminarias, etcétera, etcétera, con lo cual el peso específico de lo que yo he ejecutado se centra en instalaciones, y que selecciono una de las fórmulas en las que el peso específico de las instalaciones es alto. Pero que luego, claro, evidentemente la administración siempre te puede decir que sí, que no, o incluso alguna administración que se ha puesto especialmente purista desde el punto de vista jurídico, y eso mira Vanessa, porque como yo soy técnico, aquí hay cosas que se me pueden escapar, pero en el que dicen que directamente que si es un servicio no lo van a admitir porque las fórmulas ponen que son fórmulas de obra y no se adaptan a servicios, pero a ver cómo es la única manera de... Entiendo yo, es que no hay otra forma que adaptar lo que hay o lo que nos dice el decreto también para los servicios, es que no hay otra. Efectivamente, porque si dentro del ámbito de aplicación en Andalucía se ha ampliado a esos contratos de servicios, entra dentro de la fórmula. Entiendo que ahí no pueden decir que no, si no deberían haber establecido una fórmula específica para esos contratos de servicios necesarios para la ejecución de obras, pero no pueden incluirlo dentro del ámbito de aplicación y no nos dan fórmula para ver si entra o no entra dentro de los supuestos de revisión. Entonces hay que acogerse a las mismas fórmulas que para obra, entiendo yo también, sí. Y cuando dices quién elige la fórmula, la elegimos en principio, la elegimos nosotros, pero es verdad que nos dan un plazo en el que nosotros presentamos nuestra documentación y ellos no la pueden admitir o no, o pueden discutirnos la fórmula, o podemos, pues, otra alternativa, si tenéis buena relación con los órganos de contratación, es antes de presentarla, pues hablar con ellos si entienden que la fórmula que habéis elegido es la adecuada y eso que lleváis adelantado. Si no, pues presentas una que es la que tú crees y ellos tendrán, en su contestación, te podrán decir que no es la adecuada y podrás rectificarla, porque te dan un plazo de rectificación en el caso de que te digan que es incorrecto la documentación presentada. Te dan un plazo de 10 días para que puedas rectificar y se podría presentar otra. Estoy viendo por aquí una pregunta de si se puede presentar dentro del periodo de garantía, aunque la obra esté liquidada. Ahí ya estaríamos fuera del periodo, porque si bien en Andalucía sí se amplía, aunque la obra ya esté liquidada, pero el tema de la garantía, que todavía no nos la hayan devuelto la garantía, es una cuestión independiente a que nos hayan ya liquidado y pagado esa certificación final de obra. Ahí sí puede haber más problemas. Como entiendo, yo no sé cómo lo veis, pero vamos, yo creo que está claro cuando señala, ya en Andalucía se ha ampliado a esa posibilidad, pero el periodo de garantía no lo van a desestimar. En Andalucía lo que dice es que mientras que esté vigente el contrato, durante la vigencia del contrato. Entonces, yo no sé, yo entiendo que la vigencia del contrato es mientras, y eso tú sabes más que yo seguro, pero entiendo que mientras que esté vigente la garantía, el contrato está en activo, ¿no? Yo discrepo también, Vanessa, porque efectivamente, y tuvimos el otro día la misma discusión en otro foro, entre la diferenciación de lo que es la finalización de la obra y la finalización del contrato. Evidentemente, Andalucía lo que marca es finalización de obra como plazo, como el inicio del plazo para poder llevar a cabo la solicitud, pero el contrato sigue vigente en tanto en cuanto no nos devuelve las garantías y está en esa fase de vale. Ya es uno de los requisitos del contrato, pero claro, ¿cuál es el objeto del contrato? La ejecución de la obra y el pago de la certificación y liquidación. Son los dos aspectos fundamentales. Es verdad que la garantía es un requisito y luego
está el plazo que marca cada contrato, marca la propia ley, para ver si hay defectos en esa ejecución de obra y pueden retener parte de esa garantía o penalizaciones. O sea, es como algo adicional. Sí, se puede entender que el contrato no está terminado, porque una de las consecuencias, que es la devolución de la garantía, todavía, pero claro, que entonces ahí ya se amplía bastante el plazo, porque la devolución de la garantía... Vanessa, es que es la única fórmula, porque si tengo que esperar a terminar la obra, o sea, tengo que tener certificación final de obra emitida para ver cómo ha acabado mi obra, para poder calcular el 5%. Tengo que esperar a que se publiquen los índices, que suelen pasar 4 meses desde que he firmado mi certificación final de obra, de 4 a 6 meses. O sea, que es que necesariamente voy a reclamar cuando ya han pasado entre 4 y 8 meses prácticamente desde que acabé la obra. Por eso el decreto de Andalucía amplió, y en eso sí, ese era el espíritu de lo que está escrito, porque así hemos estado en las negociaciones, así nos lo han transmitido y nosotros también lo pedimos, porque de forma operativa no había forma de hacerlo de otra manera. Teníamos que esperar a que acabara la obra, tenemos que esperar a que se publiquen los índices, pues pasan 4, 6, 8 meses desde que ha acabado la obra y, por tanto, había que entender que era durante el contrato, mientras que el contrato esté vivo, y el contrato está vivo mientras que está en el plazo de garantía y no te devuelven los avales. Hombre, lo que yo sí haría, no obstante, como recomendaba Violeta antes, es presentar a cautelam al menos una solicitud, aunque todavía no podamos hacer cálculos porque no se hayan publicado los índices, pero sí meter algún escrito, si todavía no está liquidada la obra y preveemos que nos la quieren liquidar en breve y no están los índices, algún escritito en el que digamos que se va a solicitar, que no obstante por el momento no se puede solicitar, un poco por también cubrirnos en ese sentido, porque evidentemente, claro, pueden pasar todavía meses hasta que se publiquen los índices y poder hacer cálculos. Sí que podemos justificar que efectivamente queda viva una de las consecuencias del contrato, por lo tanto el contrato está en vigor, que es la devolución de la garantía, pero si está la posibilidad, porque no tenemos la liquidación todavía abonada, bueno, presentamos ese escrito ad cautelam avisando, como una recomendación para evitar luego, porque cada administración al final es un mundo, no sabemos, cada técnico de la administración o secretario, sobre todo en caso de ayuntamientos que si se acojan, pues bueno, al final va a ser una cuestión también de interpretación, habrá que ir viendo cómo se va interpretando por cada administración. Vale, aquí hay una pregunta, dice que si está en el origen del contrato la parte revisable, certificaciones en meses de índices publicados, ya supera el umbral del 5%, si se puede pedir. No se puede pedir porque la idea de esperar hasta el final de la obra es que entienden que quizás en lo que reste de obra puede ocurrir que los precios bajen y cuando termine tu obra no superes el 5%. Entonces, tú no puedes adelantarte que en los 3 primeros meses ya he superado el 5%, voy a pedirlo, porque puede que cuando llegue al momento final, haciendo todo el cómputo de todos los meses, no superes el 5%. Entonces, en la Junta de Andalucía no dejan ir adelantando peticiones, no hacer peticiones por adelantado de revisiones de precios, sino que hay que esperar necesariamente hasta el final. Si la obra comenzó en 2021, pero no cumple con el 5%, pero en el 2022 seguramente sí cumpla, se puede presentar, claro, sí, es lo que estamos diciendo, hay que calcular siempre en Andalucía desde la primera a la última certificación, da igual en el año que se haya producido entre el 2021 y 2022. Si han sido certificaciones de antes del año 2021, esas tienen que ser a partir de, este decreto afecta a partir del 1 de enero del año 2021. Para el caso de restauración y clausura de vertedero, deberíamos calcular uno por uno los índices de cada material que aparezca en el proyecto para poder crear la fórmula. Es lo que decíamos, el decreto no contempla la posibilidad de crear una fórmula, sino de adaptarse a una de las que hay. En el caso de una restauración clausura de vertedero, habría que ver las partidas que ha estado ejecutando, ver en qué porcentaje se han estado ejecutando y determinar unos coeficientes, una fórmula tipo y ver a cuál se parece de las que hay escritas. Siempre puedes ir a hablar con la administración, lo que estábamos diciendo, se puede ir a hablar con la administración y si la administración te admite una fórmula diferente y te la va a admitir y previamente se lo dices y dices, mira, es que no encuentro ninguna, no se parece en nada,
voy a presentar esta, ¿qué te parece? Y ver qué os dicen. Pero en principio el decreto ahí es muy claro que dice que tiene que ser entre las que se encuentran en el 1356, con lo cual es ver la que más se asemeja a las actuaciones que hayáis hecho vosotros. El Gobierno ha dicho que se reserva el derecho de impugnar cualquier modificación total. ¿Existe la posibilidad de que la solicitud que tengamos que modificarlo por la impugnación que haga el Gobierno central? Esa se la dejo a Vanessa. ¿Qué ocurre si una solicitud que ya está admitida por un ayuntamiento según el decreto, el 4/2022, luego termina el decreto modificándose por una inconstitucionalidad? Hombre, si tenemos ya un acto administrativo firme, habrá que ver qué dice el Tribunal Constitucional, ¿no? Pasa igual que como, bueno, un tema que no tiene nada que ver, pero también viene al hilo, ¿no? La plusvalía, que declaró inconstitucional un artículo, no obstante dice que los actos ya firmes se mantienen su eficacia. Entonces habrá que ver también, en el caso de que el Tribunal Constitucional en su caso considere que no procede, este Real Decreto puede establecer también un límite, puede decir que, bueno, además la Ley Orgánica del Poder Judicial también le da, y del Tribunal Constitucional le da esa potestad, que el propio Tribunal Constitucional, aunque declare la nulidad de una norma, determine los efectos. Es decir, si todo lo anterior queda sin efecto o si todo lo anterior hasta una determinada fecha sí mantiene su eficacia ese acto administrativo firme que un ayuntamiento o la Junta de Andalucía ya haya podido dictar. Entonces, bueno, habría que estar a ver la sentencia del Tribunal Constitucional. Puede ser en un sentido o en otro. De todas maneras, lo que está claro es que si tenemos el acto administrativo que no lo reconoce, no lo pagan, no nos van a pedir devoluciones de eso que ya no ha abonado el órgano de contratación. Vamos, entiendo que ahí fijarían el límite, quizás en los expedientes ya resueltos, y en su caso en los abonados, podríamos decir. ¿Se sabe algo de las obras de jardinería forestales, ya que los índices, efectivamente, en las fórmulas de revisión de precios hay un índice que no está entre los que yo he puesto en el listado, que es el O, que son plantas de jardinería. Este índice lo publica el Ministerio de Agricultura y lleva sin publicarlo desde el año 2019. Y también es verdad que desde los últimos 4 años anteriores lo había dejado fijo en 113,8, creo que era así, estaba. Con lo cual no se sabe si lo van a publicar ni cuándo. Una alternativa es entender que 113,8 y hacer la fórmula. Lo que pasa es que sí, claro, si la jardinería ha tenido un peso importante y entendemos que se va a incrementar considerablemente, pues no te iba a computar en la fórmula. Es decir, que si no tiene demasiado peso, podríamos hacer lo que hacemos con la energía, que es decir que no ha variado en precio y este índice llevarlo al sumando fijo. Y si entendemos que tiene mucho peso la jardinería, pues podríamos esperar hasta que se publiquen, pero que no hay mucha expectativa de que se publique en breve y si se publica, pues eso, solo referenciar que en los últimos 4 años han entendido que no ha habido variación de precio, por lo cual no sé si ahora lo cambiaríamos. Respecto a la pregunta, si me permitís, que señalan aquí de cuál prevalece, no se trata de una cuestión de que prevalezcan, sino de qué tipo de obra se trata. Si es una obra estatal, el órgano de contratación estatal, se aplicará el estatal. Es autonómica, se aplicará el autonómico. Y ya las entidades locales o universidades, pues habrá que ver si se han acogido o no. Si bien aquí me gustaría hacer un breve apunte, muy jurídico, ¿no? Pero bueno, como bien decía Francisco, la recomendación es presentarlo, porque aunque ellos no se acojan expresamente, lo que sí es cierto y siempre hemos discutido antes de que salieran estos reales decretos, que estábamos ante una subida que no era previsible. Es decir, que podemos hasta considerar que escapa del riesgo y ventura que debe asumir el contratista en todo contrato. Lo cual, sumado a que ahora ya sí tenemos reales decretos, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, el hecho de que un ayuntamiento no se quiera acoger expresamente a esta posibilidad de revisión de precios,
nos da un argumento más para poder pelear que estamos ante una circunstancia imprevisible, esta subida desmesurada de precios y que hace que la obra resulte inviable y no puedan entender que está dentro del principio de riesgo y ventura que debe acoger el contratista. Entonces, bueno, no es que tengan la obligación de acogerse, pero sí es recomendable que incluso aunque no se hayan acogido, como ya anunciaba Francisco, que se presenten solicitudes también ante cualquier administración local. Dice, entrarían entre los servicios necesarios para la ejecución de obra los servicios de dirección facultativa, coordinación de seguridad y salud, control de calidad de materiales, fotografía. A ver, eso el artículo 4 lo dice muy claro, dice, se entiende por contratos de servicios necesarios para la ejecución de una obra pública, dos, que son los contratos de conservación y mantenimiento de carreteras y conservación y mantenimiento de edificios públicos. Esos serían los contratos de servicios que estarían incluidos en este decreto, los de conservación y mantenimiento de carreteras y los de conservación y mantenimiento de edificios públicos. En el caso de que haya liquidación, ¿en qué mes se considera para el cálculo de la revisión de ese importe? A ver, la revisión ordinaria, el reglamento de la ley de contratos, lo que te dice es que para la liquidación se calcularía una media de los índices, porque se supone que la liquidación ha afectado, son como trocitos de distintos meses de ejecución en distintos meses, con lo cual sería una media de los índices de todos los meses en los que hayas tenido ejecución de esos trabajos. Esa sería, en teoría, la forma de computarlo para hacer el índice del mes de la liquidación. Y luego hay otra gente que está diciendo que en el momento en el que haga la certificación de liquidación. Bueno, yo entiendo que si es una liquidación en la que están incluidas actuaciones ejecutadas en distintos meses, pues que habría que hacer una media de los índices de esos meses en los que ha habido actuación. ¿En los contratos de conservación se podría hacer por anualidades? Pues no. ¿Cómo contempla el cálculo de revisiones de Andalucía las obras de acuerdo marco? Bueno, pues nosotros en la interpretación que estamos haciendo y ya se ha contrastado con algunas administraciones que lo están viendo igual, de hecho el otro día también con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias se estuvo hablando de los acuerdos marcos y se entiende que son obras o contratos de servicio con contratos derivados y cómo computaríamos o cuál sería el mes de cero y el mes o cuándo podría solicitar la revisión. Pues podría solicitar la revisión a la finalización de cada uno de mis contratos derivados, ¿vale? Ese sería, podría ir presentando tantas solicitudes de revisión de obra como contratos derivados tenga dentro de ese acuerdo marco. Sin embargo, el mes cero, el mes origen, siempre será invariable y estará en el mes de licitación más 3 meses después de la licitación, que seguramente será anterior a la firma de cualquiera de esos contratos derivados. Si no, en el primer contrato derivado será cuando firme el contrato derivado y a la terminación del contrato derivado puedo reclamar el pago, y en los siguientes seguramente será anterior la fecha de licitación más 3 meses y entonces ya pondré el mes cero en fecha de licitación más 3 meses y podré reclamar a la finalización del contrato derivado. En obras con modificado debemos realizar la revisión excepcional, sí, con las modificaciones, efectivamente. Yo lo que hay que hacer es todo lo que me están abonando, que quiere decir que es todo lo que he ejecutado. Si ha habido modificaciones, pues eso es lo que he ejecutado, pues todo lo ejecutado le calculo la revisión de precios con la fórmula y eso es lo que solicitaría. ¿Cómo se paga? Esto no lo sabe nadie, esto no lo saben ni ellos y cada administración yo creo que va a buscarse la fórmula para poder abonarlo, pero todavía no está claro, no se sabe si va a ser una certificación extraordinaria, posterior, nadie lo sabe porque ni siquiera ellos saben de dónde van a sacar la consignación presupuestaria para ir abonando todo esto. En alguna administración nos decían que si todavía tenían activos los créditos
del año, si estaban en el mismo ejercicio presupuestario, pues seguramente podrían utilizar el colchón de la baja para poder pagar directamente esta revisión de precios y entonces sí lo harían con cargo a la obra directamente como una certificación extraordinaria. En el caso de que ya se hubiera pasado la anualidad, pues ya lo tenían más complicado y tenían que ver la fórmula jurídica para hacerlo. Pero bueno, lo importante aquí es que nos reconozcan que tenemos derecho al pago. El 19% de los gastos generales del beneficio industrial, no. Ya bueno, está contestado, ¿no? Francisco, para contestar ahí. Si se le suma el 19, se le quita la baja y ese importe del que revisa. Vale. A la ejecución material se le suma el 19, que es el gasto general del beneficio industrial, se le quita la baja y este, que es la certificación. Al final son los importes certificados, los importes de certificación, que es los de pago. En obras recibidas y liquidadas, cobrada esa liquidación durante el periodo de garantía, si se puede solicitar entonces, sí. Es que, claro, liquidada es cuando... El otro día también me ocurría que no es lo mismo la liquidación de la certificación final de obra, en la que vosotros decís que hay una liquidación, una certificación de liquidación, pero luego sigue en periodo de garantía, es decir, el contrato sigue vigente. Y luego hay una liquidación de contrato, que es cuando ya se acaba el periodo de garantía y te devuelven los avales. Entonces, no podemos confundir la liquidación de la obra, de certificación final de obra y liquidación de obra, con liquidación del contrato y devolución de avales. Podemos pedir la devolución o nos podrán admitir la revisión de precios hasta la liquidación del contrato, hasta que nos devuelvan los avales. Una vez que nos devuelvan los avales ya no hay nada que hacer. Entonces tendremos que estar en los plazos, pedirlo en los plazos que han determinado, 2 meses después desde que se publiquen los índices y siempre antes de la liquidación del contrato, antes de que nos devuelvan los avales. Sí, sería sobre los contratos en los que estamos ejecutando desde antes, nos van a revisar solo las anualidades 2021 y 2022. Y el mes cero hay que ponerlo en diciembre, por eso el mes cero, aunque si la obra ha empezado antes, en el 2016, como pone aquí el ejemplo, el mes cero hay que llevarlo a diciembre del año 2020. Diciembre del año 2020, entre todo el año 2021 y 2022. ¿Vale? O sea, la fecha del mes cero, que es lo que hemos explicado, el mes cero es siempre fecha del contrato o fecha de licitación más 3, la que sea antes, y si sale antes de enero del año 2021, pues tenemos que irnos al mes cero, será diciembre del 2020. Bueno, yo creo que esto de otra vez seguimos con la liquidación, yo creo que ahora ya lo he dejado más claro y se entiende. El importe de la revisión a pagar finalmente lleva IVA y hay que facturarlo en una indemnización. El importe de la revisión a pagar finalmente lleva IVA y hay que facturarlo o se considera como una indemnización. No, se actúa exactamente igual que si con una certificación de obra. Lo único que estamos diciendo es que la certificación de obra va con otros precios que se han actualizado, pero llevan los mismos condicionantes fiscales que cualquier certificación. Hay que presentar una... A ver, lo que estamos diciendo, lo que dice el decreto es que tiene que ser, una vez que se publiquen los índices, acabe la obra, se publiquen los índices 2 meses más. También es verdad que hay una primera frasecita que dice antes de la certificación final de obra, que confunde un poco porque dice antes de la certificación final de obra, pero si no están publicados los índices, después de... Pues yo, como decía Vanessa, si podéis ad cautelam ir presentando peticiones previas, pues mejor que mejor. Es decir, antes de la certificación final de obra, aviso que voy a estudiar la posibilidad, cuando se publiquen los índices, de ver si me acojo al decreto. Pues antes de que se publique la certificación, así ya estoy también cubierta con respecto a la primera frase que dice antes de la certificación final de obra. Entonces, antes de que se produzca la certificación final de obra, presento mi primer escrito diciendo que en base al decreto
4/2022, pues voy a hacer revisión de precios si procede una vez que se publiquen los índices, y cuando se publican los índices será posterior a la certificación de obra y a la liquidación de la obra, pero no a la liquidación del contrato, pues ya presento mi reclamación. Los modelos de la presentación están en las asociaciones provinciales, o sea que tenéis que contactar con la asociación provincial y ella o las asociaciones provinciales lo enviaremos directamente a nuestros asociados, lo vamos a mandar directamente a todos nuestros asociados. No es obligatorio para las administraciones acogerse a alguno de los decretos. ¿Cuál? Bueno, esto ya lo ha contestado Vanessa. Si es todo jardinería y no hay índices publicados, pues es lo que estamos diciendo, es un problema. Si tu peso es la jardinería y no están los índices, puedes seguir esperando hasta que se publiquen los índices para ver si hay suerte y superan el 5%, que tendría que darse que desde el que publicaron en el año 2019 hasta el actual, pues le pongan un incremento de más del 5%, porque si todo es jardinería, puedes seguir esperando y hacer una petición previa diciendo que está a la espera de que se publiquen los índices y que todavía no están y esperar. Y los servicios de conservación de presas. La verdad es que expresamente pone carreteras y edificación. Si es tontería o no hacerlo, vamos, yo ahí lo pone expresamente, pero no se pierde nada por solicitarlo. Esto es como siempre a decirte que no, siempre hay tiempo. Pero bueno, si tú puedes hacer la justificación, pones tu formulita y lo metes, bueno, pues siempre la administración es la que tiene la última palabra de decirte si te lo admite o no. Yo entendería que es la media para la liquidación, la media ponderada en función de lo que has ejecutado cada mes. Siendo técnicamente purista, pues sería así, decir, ¿cuál es mi liquidación? Veo en qué meses he tenido actuaciones y qué importe he tenido esos meses. Y con esos índices ponderados por el volumen de actuación de ese mes, haría mi liquidación. Pues en teoría habría que esperar al año 2025. Dice, si empieza el contrato en el 21 y termina en el 25, porque lo que te está diciendo el decreto es que tiene que haber una afección a la totalidad del contrato de un 5% y no se va a ver la afección a la totalidad del contrato hasta que este no termine. Y la Junta de Andalucía es una de las salvedades que nos hizo. Dijo, ojo, que ahora está subiendo, pero si a final del año 2022 baja, por eso hay que esperar hasta que computar todo el contrato, porque si no, podría ocurrir que nos solicitaran la revisión y luego finalmente el contrato compensara de manera automática, se compensaran los precios y ya no procediera esa revisión. O sea que en teoría habría que esperar. Según mi punto de vista, ¿eh? Yo, de todas maneras, todo esto, como estamos diciendo, son interpretaciones de algo, de una norma que acaba de salir, que todavía no está en aplicación y que estamos diciendo lo que nosotros entendemos debe hacerse y según las conversaciones que hemos mantenido, tanto con la Junta de Andalucía como la administración local, pero que luego los órganos de contratación tendrán en su potestad poder opinar diferente o considerar cuestiones diferentes que tendríamos que ir discutiendo de forma individualizada. Y yo diría igualmente que está en el año 2025, pues puedes intentarlo. Y cuando llegue el final del 22, pues solicítalo. Si la administración te lo admite, pues oye, pues eso que llevas. No es lo que dice el decreto, pero si te lo admiten, genial. Bueno, la verdad que estamos tratando de aclarar todas las cuestiones aclarables con la foto del día. Es decir, es que el decreto está caliente, el decreto es del miércoles santo, que fue el miércoles 13 de abril. Estamos a día 28 y, bueno, pues tenemos evidentemente todavía muchas dudas de qué va a pasar y, sobre todo, lo que no tenemos la bola de cristal de hasta dónde se van a coger unos u otros, ¿no? En ese sentido, bueno, repetiremos y haremos tantas jornadas y tanta difusión
de estas cuestiones conforme vayan avanzando las cosas. Es cierto que la primera cuestión es saber si de forma masiva se van o no se van a acoger los distintos ayuntamientos y diputaciones. Nosotros, desde luego, creo que estamos haciendo nuestros deberes, que es recomendando a las empresas qué hacer. Creo que queda claro con la explicación que Violeta ha dado cómo llevarlo a cabo y cómo se calcula la fórmula y cómo se calcula ese incremento de coste. Y bueno, estamos a vuestra disposición porque evidentemente esto no se acaba aquí. Esto estamos empezando a arrancar una situación absolutamente sobrevenida y que bueno, que jurídicamente empieza a estar medio arreglada. Y digo medio porque, como decíais también por ahí en alguno en el chat, no sabemos qué va a pasar si realmente esto se va a impugnar o no se va a impugnar, con lo cual pues nos vamos a ver con una incertidumbre importante. Hemos dado el paso de que el Estado haga sus 2 decretos, reales decretos ley, hemos dado el paso de que la Junta se acoja o haga su propio decreto mejorando los anteriores y hasta aquí podemos leer. La verdad que nos gustaría tener todas las respuestas, pero a día de hoy pues estamos así. Yo espero que en breve pues vayamos teniendo ese goteo incesante de ayuntamientos, diputaciones y universidades que se vayan acogiendo y, bueno, órganos de contratación que vayan buscando soluciones, ¿no? No sé si tenéis alguna cuestión más, estamos a vuestra disposición, son las 11:05, vamos con 5 minutos sobre el horario previsto, con lo cual nos hemos ajustado mucho a la duración de la jornada. Agradezco evidentemente a Vanessa Fernández de Pacole, Bufete Jurídico, su intervención y por supuesto a Violeta, que bueno, cuando conté con ella, pues es verdad que no es normal que una secretaria general de otra provincia intervenga en jornadas de uno, pero bueno, cuando uno trabaja codo con codo con los mejores, pues quiere que los mejores sean los que estén junto con uno explicando estas cuestiones, ¿no? Hemos trabajado mucho y bien con la Junta para explicarle todas estas cuestiones. Algunas no han salido como nosotros queríamos, pero creo que el trabajo de Violeta y de las asociaciones, organizaciones empresariales, pues ha sido muy importante para que esto vea su fruto y en el momento en el que estamos, ¿no? Por tanto, simplemente muchas gracias a los panelistas, a Violeta y a Vanessa, y muchas gracias a todos por vuestra paciencia en esta jornada. Si tenéis algo más, estamos a vuestra disposición, sabéis que dónde nos tenéis y seguimos. Simplemente recordar que esta jornada se ha llevado a cabo en el ámbito, como decía al principio, de la Confederación Canaria de Empresarios, en el marco del proyecto de fomento de la cultura emprendedora de CEA Más Empresas, y que la desarrollamos junto a la Confederación de Empresarios de Andalucía y que está subvencionada por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. Muchas gracias y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo. Gracias a todos, un saludo. Hasta ahora. Muchas gracias. Adiós. Hasta ahora.